Él es del Associated, partner del área laboral eWay Perú, quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Matos? Muchas gracias por estar aquí con ¿Cómo nosotros. están? Muy buenas tardes y muchas gracias a ustedes también por la invitación. Sí, queremos conocer de este proyecto de ley, ¿no?, que se encuentra ahora en manos del Ejecutivo para ver si es observada o no o promulgada sobre la nueva ley de teletrabajo, considerando que actualmente ya está en vigencia o en el contexto de pandemia se aprobó este proyecto de teletrabajo. Sin embargo, hay una nueva que vendría a reemplazar el anterior, ¿no? Entonces, consultarle, ¿qué diferencias tiene este nuevo proyecto con el que está en vigencia y que se aprobó en pandemia? Sí, claro que sí. En principio comentarles que efectivamente nosotros tenemos una ley de teletrabajo regulada en el Perú desde el año 2013. Ok. Sin embargo, se había utilizado muy poco, Es ¿no? que si en pandemia fue el auge, por así decirlo, ¿no? Exactamente, o sea, a marzo del 2020 el Ministerio de Trabajo reporta que apenas 2.000 trabajadores estaban reportados como teletrabajadores, pero esto cambia pues radicalmente con ocasión del estado de aislamiento social obligatorio que vivimos en los últimos 2 años, y esto además generó la creación de una modalidad alterna que se denominó trabajo remoto y que todavía está vigente, ¿no? De hecho, la principal diferencia que existía entre el teletrabajo y el trabajo remoto es que el teletrabajo siempre requería un acuerdo entre las partes para su implementación, entre el empleador y el trabajador. Sí. En cambio, el trabajo remoto era unilateralmente dispuesto por el empleador para que el trabajador pudiese continuar haciendo sus labores en el lugar donde estuviese cumpliendo su cuarentena, ¿no? Y bueno, a partir de aquí es que se decide plantear un nuevo proyecto de ley que pasa por la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, que busca, entre otras cosas, repotenciar este teletrabajo del año 2013 que se había utilizado muy poco y de alguna manera tomar las experiencias positivas del trabajo remoto, que es el que hemos venido implementando y venimos implementando todavía, ¿no? Y como bien mencionaba, ya el Pleno del Congreso aprobó el pasado 10 de junio este nuevo proyecto de ley de teletrabajo que reemplazaría al teletrabajo del 2013 y al trabajo remoto, ¿no? Y buscaría eventualmente implementar algunos cambios importantes, como por ejemplo, en principio, la posibilidad de que sí se mantenga el acuerdo entre los trabajadores y el empleador para poder implementarlo, pero que en determinadas circunstancias de excepción, como por ejemplo como la que hemos vivido con la pandemia, el empleador puede implementarlo de manera directa y unilateral. Se establece por primera vez la posibilidad de que el empleador y los trabajadores acuerden cómo deberá compensarse los gastos que el trabajador efectúa como consecuencia del teletrabajo, básicamente internet y electricidad. Eventualmente ya hay una regulación mucho más clara, por ejemplo, sobre la entrega de herramientas de trabajo, que son básicamente la computadora y probablemente un equipo de teléfono celular y eventualmente obviamente los medios de comunicación a través de internet para que eventualmente el teletrabajo se desarrolle en condiciones óptimas, ¿no? Y un punto muy interesante de este proyecto de ley es que, a diferencia del teletrabajo actual, que solo se puede ejecutar en territorio nacional, es decir, puede ser en el domicilio del trabajador, pero en territorio nacional, esta nueva ley de teletrabajo permitiría que el teletrabajo incluso pueda desarrollarse fuera del territorio nacional sin ningún inconveniente, ¿no? Con lo cual se abriría la posibilidad también de prestaciones de servicios laborales de personas que no se encuentran domiciliadas en el Perú, ¿no? Es decir, tendría la posibilidad, si es que me encuentro radicando en otro, o decido viajar a otro país por distintas circunstancias, sea salud, en realidad, los motivos que fueren, pero me encuentro fuera del territorio nacional, ¿podría seguir cumpliendo mi labor de teletrabajo? Sí, sin ningún problema. Se podría mantener el desarrollo de la relación laboral sin ningún inconveniente, cosa que se ha presentado eventualmente como una gran ventaja, ¿no? Durante esta época muchos trabajadores y empleadores han ido descubriendo las ventajas de lo que hoy es el trabajo remoto y que podría ser en algunos días ya el teletrabajo, tal cual como se aprueba en esta norma, y que en algunos casos ha dado muy buenos resultados, ¿no? Permitiendo una flexibilidad, por ejemplo, entre la vida personal y la vida laboral, ¿no?
Muy bien, esto se aplica, entendamos, en el sector público como privado, ¿no? En todo caso, ¿cómo ve usted los alcances o el impacto al sector privado principalmente? Sí, efectivamente, este proyecto de ley propone que la ley de teletrabajo se implemente o puede implementarse tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? De hecho, por ejemplo, el proyecto de ley propone que dentro de las instituciones públicas se puedan determinar aquellos puestos de trabajo que puedan ser eventualmente considerados como teletrabajables, es decir, que se dé preferencia a la posibilidad de que si el puesto de trabajo lo permite, se pueda eventualmente convertir en un puesto de trabajo que se haga de manera remota, ¿no? Y yo creo que en el sector privado va a tener un impacto positivo, porque sobre todo va a permitir también modalidades de trabajo híbrido, es decir, que combinen ciertos aspectos de presencialidad con aspectos también de trabajo remotos. Creo que muchos hemos descubierto a lo largo, digamos, de la pandemia las ventajas que pueda significar tiempos, por ejemplo, el ahorro de tiempos, de desplazamiento y de costos, lo que puede significar eventualmente combinar el trabajo presencial con el trabajo remoto, y creo que en el sector privado va a tener un impacto importante, ¿no? Y a esto además le sumamos que este proyecto de ley también vuelve a recoger de la experiencia positiva del trabajo remoto el derecho a la desconexión digital de los trabajadores, ¿no? Es decir, el derecho que tienen ellos a no contestar correos o no atender eventualmente temas de... Eso, ¿no? En el tema de lo que usted señalaba, las horas también de trabajo, y teniendo en consideración que que tiene mucho que ver la labor que desarrollemos, ¿no? Porque no todas las responsabilidades son las mismas. Sí, efectivamente, ¿no? Depende mucho del tipo de puesto de trabajo, depende mucho también del nivel de responsabilidad del trabajador, depende eventualmente también de la confianza de los empleadores en que los trabajadores puedan desarrollar un trabajo desde casa o desde el lugar donde se encuentren, pero que también sea importante limitar los espacios, ¿no? Porque si algo se vio en el trabajo remoto es que en algún momento el espacio laboral con el espacio de vida familiar y personal se trastocó totalmente, ¿no? Y por eso la importancia, por ejemplo, de la desconexión digital, y que permita que los trabajadores por lo menos tengan 12 horas sin necesidad de estar conectados, y que esto les permita, si bien realizar teletrabajo, establecer claras fronteras entre la vida personal y la vida laboral, ¿no? Sí, eso precísanos por favor el tema de las horas de trabajo, porque sí es cierto lo que usted mencionaba, ¿no? Muchas veces, y como usted señala, la pandemia nos permitió conocer de que si el trabajo era 8 horas, se terminaba prolongando 10, 12, y es decir, no había un horario fijo, porque a través de los correos electrónicos o la misma mensajería vía plataforma WhatsApp habían las coordinaciones laborales. ¿Esto con esta nueva ley ya quedaría debidamente establecido? Sí, de hecho ya con la regulación del trabajo remoto, hacia noviembre de 2020 se había implementado la desconexión digital para el trabajo remoto, más no para el teletrabajo, ¿no? Ahora sí lo tendríamos especificado. Muy bien. Y en la línea de lo que menciona, en realidad lo que se propondría es lo siguiente: si es que el teletrabajador tiene un horario de trabajo, el horario de trabajo debe respetarse, y una vez culminado el horario de trabajo, el trabajador tiene el derecho a desconectarse y a no atender o responder correos o requerimientos de su empleador que se hagan fuera de su horario de trabajo. Pero si nos encontramos frente a trabajadores que por la naturaleza de sus funciones no tienen un horario, que son por ejemplo los llamados trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata, la norma prevé que en todo caso el tiempo mínimo de desconexión deben ser de 12 horas continuas, ¿no? Con lo cual se garantiza el derecho del trabajador a poder trazar esta frontera entre la vida laboral y la vida personal de la que veníamos conversando, ¿no? Sí, solo por favor ayúdeme a precisar esto de que en esta nueva normativa el empleador ya no tendría un poco la obligación de entregar los equipos. No, en esta normativa sí. Resulta que en el trabajo remoto, como el trabajo remoto se improvisó y se tuvo que adaptar las condiciones a lo que estábamos viviendo en el país a partir de lo que sucedió en el 2020, muchos trabajadores terminaron ejecutando sus labores incluso con sus propios equipos. Hoy, con la regulación de este proyecto de ley, ya se buscaría dejar claramente establecido que una obligación del empleador es entregarle al trabajador las herramientas de trabajo necesarias para desarrollar un teletrabajo en condiciones, digamos, adecuadas. Y por otro lado,
también la obligación de acordar con el trabajador la compensación de los gastos, como por ejemplo los gastos de internet y claro, los gastos la de luz. Exacto. La compensación tendría que ser acordada con el empleador. Muy bien, señor Matos, entonces finalmente usted considera de que esto vendría un poco a aportar a lo que ya se tiene en esta normativa de teletrabajo, ¿no? ¿O le Sí, ve es algún, cierto. le ve algo de negativo ahí, algo que todavía no se termina de dejar en claro, o que se puede mejorar, ¿no? No, yo creo que es un proyecto de ley positivo, no es un proyecto de ley que además ha sido aprobado mayoritariamente en el Pleno del Congreso. O sea, creo que va a ayudar a recoger la experiencia positiva del trabajo remoto y va a ayudar a que este teletrabajo que tenemos actualmente regulado y que casi nadie utiliza, se comience a utilizar de manera mucho más frecuente, ¿no? Sobre todo a partir de una experiencia ya vivida, ¿no? Que es la experiencia por la que hemos pasado todos, de tener que hacer trabajo en casa o trabajo en el lugar donde nos encontramos pasando nuestro aislamiento social obligatorio, ¿no? Yo creo que es una norma que va a ser positiva, bien empleada por los trabajadores del sector público y del sector privado como los empleadores. Creo que puede dar buenos resultados en términos de productividad laboral también. Muy bien, señor Matos, muchísimas gracias por estar con nosotros y también solo añadir de que este proyecto de ley, como resaltamos, se encuentra en manos del Ejecutivo y que considera también infracciones muy graves, por ejemplo, el no respetar el derecho del trabajador a la desconexión digital, ¿no? Lo que podría acarrear multas, por ejemplo, para los empleadores, ¿no? Que van desde los 12.000 soles hasta los 241.000 soles. Así que, bueno, esto está, como volvemos a señalar, en manos del Ejecutivo. No sabemos si la va a observar todavía este proyecto de ley o finalmente termina siendo promulgada. Así que a estar atentos, se aprobó en el Congreso en junio y vamos a ver qué es lo que sucede en adelante. En tanto, le agradecemos por su tiempo, por ayudarnos a entender mejor sobre este proyecto de ley de teletrabajo y bueno, más adelante seguro que nos volvemos a comunicar para ver si es que se aprueba o no. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también, que tengan una buena tarde. Muy bien, ha sido Mauricio Matos, Associate Partner del área laboral de eWay Perú, con nosotros. Bien amigos, con estos detalles que hemos podido compartir.